En redes sociales hay muchísima polémica porque ha circulado la foto de la parrilla de salida y vale, de media parrilla de salida, de ¿no? media parrilla, sí, de la zona de los pares, que es en la que está Fernando Alonso. El coche de Fernando está desplazado bastante hacia la izquierda, pero claro, vemos que hay varios coches más, entre ellos Bottas, los dos Alfa Tauri, me parece que también Sargent, lo que pasa es que Sargent está ya el último, no se ve tan bien, que tampoco parecen perfectamente alineados y colocados en su casilla de salida. El reglamento dice, ¿no?, que el coche tiene que estar bien posicionado para que el sensor que tienen de que detecta el movimiento del coche lo pueda detectar, valga la redundancia. Qué Entonces, pesadez con el no reglamento, sé, macho. y ese es el punto de reglamento en el que no saltó el sensor de Fernando Alonso, entonces el de Fernando Alonso no saltó, pero el de los otros, que visualmente tampoco Que sí que estaban bien salta. posicionados, sí saltan, o sea, entonces Sí que salta. el reglamento no se sostiene. Escucha, ¿en Alonso qué no sale momento? antes, no sale, perdona, Roland, no Sí. sale antes de que se apague el semáforo y tampoco vemos que los neumáticos delanteros estén superando la línea frontal de la casilla de salida. Entonces, no sé qué demonios ha pasado ahí. ¿En qué momento hemos llegado a la parálisis por el análisis? O sea, ¿en qué momento estamos obsesionados con un reglamento, ¿no? Y cada vez más, ya ver el reglamento. Espérate que agarro la grúa para levantar el reglamento porque tiene 7 millones de páginas y no vale para nada. Lo que hizo Fernando, que hizo media parrilla, se ha hecho toda la vida. Porque Fernando no se adelanta en la parrilla, se pone un poquito al lado. Eso se ha hecho toda la vida. Os lo digo, desde que tengo eso de razón, desde que pisé un circuito, te pones un poco a la derecha, un poco a la izquierda, te pones un poco mirando ya hacia el interior. Toda la vida, ¿no? O sea, Fernando ahí no gana ventaja, de hecho lo hace media parrilla, y a partir de ahí dices, bueno, acepto pulpo como animal de compañía, 5 segundos, le mete 5,2 a Russell. Pero es que lo de después, y luego tú lo has analizado muy bien, Porti, al principio, seguro que luego lo haces también, lo de los 10 segundos, ¿en qué cabeza cabe? Porque yo entiendo que te puedes equivocar, puedes tomar una decisión en clave FIA, pero no saberse la jurisprudencia, es decir, que tenga que ir el equipo al que has penalizado después de acabar la carrera, que has tenido una hora para hacerlo y no lo has hecho, y no te das cuenta que hay hasta 7 casos en los que sí que se tocó el coche con el gato y no penalizaron. Es que se está jugando con muchos recursos económicos, con mucho personal, con mucha inversión, con mucha repercusión como para tomar decisiones que condicionan el resultado de una carrera de manera equivocada, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, un poquito más de seriedad y consistencia, pediría yo. Porti parece que está en manos de los equipos, ¿no? Porque la FIA no se da cuenta si Mercedes no da el chivatazo. Es decir, están más pendientes los equipos de respetar el reglamento, yo creo, que la propia FIA. Sí, sí, ya sabes que aquí todo el mundo busca el hueco, protestar, intentar sacar un poco de ventaja y al final todo el mundo se acostumbra, en derecho internacional, la costumbre hace la norma y tú si estás en el cajetín, pero un poco por fuera, pero tocando la línea blanca, pues estás dentro. Todos los pilotos tienen una línea amarilla en el lateral, que diréis, ¿esto para qué es? Que no puede contar Roldán. Pues es para poner los neumáticos a esa altura, como el coche es tan ancho, pues no ves dónde estás y te tienes que poner a esa altura. Y Alonso no se adelanta, lo que hace es ponerse lateralmente tocando la línea, pero con el coche por el exterior. ¿Que eso puede ser sancionable? Pues es sancionable, porque tú tienes que estar en el cajetín. ¿Que gana ventaja? No gana ninguna ventaja. Si lo importante es que estés más adelante o más atrás. Una vez que te ponen la sanción, la norma es clara. Artículo 54.4, parte C. No se puede trabajar en el coche. ¿Qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? Tocar el coche, salir de boxes. Ir a Jeddah, estaban en Jeddah, estaban trabajando. Claro, están trabajando, van en Jeddah. ¿Qué es trabajar? Entonces, claro, a partir de ahí, pues todo el mundo puede ver si se hace o no. Yo estoy de acuerdo en que haya muchas normas en el motor, porque es un deporte en el cual hay que ser muy exhaustivo. Hay que ser muy tajante con esto sí, esto no, y trabajar en milímetros, y por eso el tiempo se mide en milésimas, centésimas, y la normativa también tiene que ser muy estricta. Ahora, a partir de aquí, tratemos de ir en favor de la carrera, de ver qué es saltarse el reglamento y qué no. Y yo creo que está muy bien Aston Martin reaccionando, viendo que hay 7 casos en los cuales se respeta o se toca el coche y
no ocurre ningún problema. Otra cosa es trabajar antes de tiempo, como hizo Esteban Ocon en su coche, 4,6 segundos de sanción y ya empezaron a trabajar. Y yo creo que hace todo el mundo muy bien, protestando y reaccionando. Yo creo que lo que vivimos ayer es parte de la Fórmula 1, ¿eh? Entiendo. O sea, dentro de que sea una chapuza, pues podemos criticarles. Pero para mí es un proceso que yo estoy acostumbrado, que sé que pueden pasar cosas y que creo que las normas están para verlas, analizarlas y que es parte del show. Sí, yo creo que todos entendemos aquí el enfado de la gente y también la estupefacción, porque ves la imagen y ves que el Aston Martin de Fernando Alonso no es el único coche que no está bien alineado en su casilla. Claro. Entonces, lo que no entiendo es por qué se sanciona a él y no se sanciona a los demás. Esa yo creo que es, no sé si la injusticia o no sé, o desde esa toma igual no lo vemos bien, pero es que, claro, esto yo creo que hace sembrar muchas dudas, ¿no? Sobre la Y el sensor... No, perdón, Pablo, no. Hace sembrar un poco de dudas. Y es que el sensor de la salida es un sensor que es pues como si fuera así más o menos, ¿no? Esto es para la puerta. Es de este tamaño más o menos. Es un sensor que está justo debajo del coche. Y es un sensor de on-off. O sea, si tú te mueves antes de que se apague el semáforo, creo que no sé si es a partir de la cuarta luz o de la quinta, ¡pop!, se activa. Y si tú te mueves, ese sensor le salta al director de carrera, ¿no? Pero es que ese sensor, que como digo, es de un tamaño, será de unos 2 centímetros o 3 de diámetro, como mucho, sí que está debajo del coche de Fernando, ¿eh? Igual que está debajo del coche de toda la parrilla. O sea, que Fernando no está perfectamente colocado es correcto. Que Fernando no impide que se le regule o que esté activado, que funcione ese sensor, no lo condiciona y no se adelanta, ¿no? Por tanto, como os decía antes, es algo que se lleva haciendo toda la vida. O sea, no sé, alguien de por ahí de internet que busque salidas en las que estaban descolocados, que a lo mejor llegamos a un volumen tan grande como el reglamento de la F1. Luego, ¿Tú te has saltado alguna vez alguna salida, Rodri? Yo me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo y me he saltado salidas, por supuesto. Unas me han pillado y otras no. Así es la vida. Pero sí. Y luego lo otro, Pablo, es alarmante. Esto es como cuando se pone el coche girado para atacar. ¿Sabes? Tú estás dentro de toda tu la cacetín, vida. pero girado. Pero escucha, toda la vida. Pero esto toda la vida se ha hecho, en todas las categorías, ¿eh? Esto es así. Otra cosa es que sea descarado, que estés adelantado, que estés fuera del cajetín, me parece bien, pero que estés un poquito así de lado como estaba Fernando y media parrilla, no sé, me parece un poco estricto, la verdad, y que penalizan solamente a uno. No, eso es lo que desde luego tienen que revisar. Y luego, bueno, todo el lío, ¿no? Posterior de la sanción y también a nivel de comunicación, el follón en el que meten a la Fórmula 1, ¿no? Porque publican el post celebrando el podio número 100 de Alonso. A continuación, corre por el paddock la noticia de que se lo quitan por la sanción. Luego sacan 3 horas tarde la notificación oficial de esa sanción para la media hora sacar ya la resolución definitiva y que echan todo marcha atrás. Es decir, esto no puede ser. No podemos estar 3 horas después de la carrera pendiente de si un podio vale o no vale. El trofeo ya se lo habían dado a Russell se había hecho la foto, luego tiene que devolver el trofeo. En fin, yo creo que un deporte tan serio, ¿no? Tan prestigioso, y lo que ha dicho antes Miguel Ángel, ¿no? Que hay tanto dinero de por medio, pues este tipo de situaciones yo creo que no se pueden dar. Tienen que espabilar ahí. Han tenido un invierno para pensar e intentar reconducir todas las meteduras de pata que hubo el año pasado, y ya en el segundo Gran Premio pues tenemos número. Bueno, y de todo esto no hemos hablado del safety car. Yo no sé qué os parece que saquen un safety car. Importantísimo. No saben dónde está el Aston Martin de Lance Stroll, no sabían dónde se había parado. Y condiciona un poco a Ferrari, que no le viene nada bien porque Ferrari recién había alternado. Que yo creo que hubieran acabado igual en posiciones, pero condicionan de nuevo la carrera con una... Es muy poco predecible, ¿no? Y debería ser predecible. Un deporte en el que te juegas tanto, en el que las diferencias se miden en segundos, en milésimas, y que sea tan impredecible el tema, pues a mí me parece, como decías, no sé, un poquito absurdo, o esto ya absurdo es de mi cosecha, el tema del safety cuando con un virtual era más que suficiente. Yo tengo la teoría de que en situaciones de duda se saca el safety. Por si acaso hay algo que no ven, por si te metes en líos. Mira lo que ocurrió con la grúa en la lluvia en Monza, que casi se la encuentra Gasly entre medias. Pues yo creo que hacen bien que en caso de duda se saque. Y mi teoría también es que favorece el espectáculo, porque tú restas la diferencia de distancia. Esto es algo que se hace en Estados Unidos
el show por el show, de tú has metido distancia al resto de tus perseguidores, safety car, te juntas y vuelve otra vez a empezar la carrera. En Europa esto hasta ahora no era admisible, ¿no? Porque tú para algo te has ganado el ritmo de carrera, pero sí que es verdad que hace que los coches estén más cerca, que esa distancia se anule y veamos un poco más de espectáculo. No me extrañaría nada que a partir de ahora la Fórmula 1, o sea, la FIA en este caso, colabore con Fórmula 1 y haga un poco por, venga, en caso de duda saco el safety y otra vez tenemos carrera. Ojalá, pero yo creo que no por ti. Yo creo que un día van a sacar el safety, otro día va a haber, Dios no lo quiera, pero una grúa, Dios no lo quiera, o otra cosa y no van a sacar safety. Yo creo que la FIA está perdiendo un poquito de poder en inconsistencia. Sí, está perdiendo un poco de poder en todo lo que es la Fórmula 1, en el formato Fórmula 1, que yo siempre he dicho que la FIA es demasiado protagonista, ¿no? O sea, cuando tú hablas mucho del árbitro, es que algo pasa, es que no ha estado bien, ¿sabes lo que te digo? Tiene que pasar un poco desapercibido y bueno, yo lo de Michael Masi ya fue lo más. El año pasado también fue muy importante que hubo 2 cambios, ¿no? Echaron a la nevera a 2 directores de carrera. Y yo creo que la FIA tiene que empezar oye, menos reglamento, más sentido común y más previsibilidad, ¿no? En sus decisiones. Y por desgracia por ti creo que un día safety, otro día no, y vamos a estar así toda la moneda al aire.